Muy buenas de nuevo y bienvenidos a una edición más a No te olvides el bocadillo. Jorge Mercadé, ¿qué tal estás? ¿Qué bocadillo traes hoy, por favor? Madre mía, buenos días, Víctor Balbastre. Qué ganas tenía ya de volver a encontrarnos después de un añito fuera de antena por diversos motivos. Pues os voy a compartir mi bocadillo. Hoy vengo pues con poco hambre, la verdad, no vengo muy hambriento y hoy me voy a limitar a un pequeño sándwich de jamón dulce y queso, eso sí, bien calentito. Y por supuesto con la buena compañía que tenemos hoy. Víctor, ¿qué nos traes hoy tú para compartir? Pues hoy traigo algo típico suizo. Mira, me voy a tomar una raclette. Imaginaos un plato con unas patatas pequeñas que están ya cocidas y le vamos a poner queso fundido por encima. Y eso lo voy a acompañar con una pequeña copa de vino blanco. ¿Y usted, don César Guzmán, qué bocadillo nos trae hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá en Perú es muy conocido comerse un pan con chicharrón, que es un pan con una porción de cerdo, con una salsa de cebolla, y se acompaña con un café pasado que queda excelente. Pues me Oh, parece estupendo. Vamos a pasarlo, vamos a comer bien en el día de hoy. Así Pues es. no te olvides el bocadillo, querido oyente, como a estas alturas ya sabrás, un espacio donde conversamos con gente que hace cosas diferentes, que entiende que la construcción puede mejorar y que desarrolla ya esas nuevas metodologías para mejorar este gran sector en el que trabajamos. Y hoy, ¿quién nos acompaña? Jorge, por favor, explícanos. pues hoy tenemos con nosotros a César Guzmán y impresionante la biografía que os voy a leer de César, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Perú, cuenta con un MBA Centrum Católica, magíster en Dirección de Construcción de la UPC, máster en Dirección de la Construcción de la Universidad Europea de Madrid, diplomado internacional de Logística y Operaciones en ESAN, certificado en Virtual Design and Construction por la Stanford University, diplomado en empresa constructora inmobiliaria también por la Universidad de Ciencias Aplicadas. Actualmente César es gerente general de Productiva, la constructora del grupo Edifica. Es presidente del Comité de Obras Privadas de la Cámara Peruana de Construcción y, entre otras muchas cosas, es expresidente del Construction Institute peruano y bueno, ha sido profesor de la universidad, es director de consejo ejecutivo de la carrera de Ingeniería Civil de la USIL, director de programas de contratos colaborativos, bueno, un currículum envidiable. Y por supuesto tiene su propio canal de YouTube con gran valor y multitud de seguidores. Y el gran reto y gran logro conseguido últimamente por César es que es padre, que acaba de ser padre. Enhorabuena, César. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Víctor, por la invitación. De hecho, siempre es importante, como conversábamos, compartir un momento para compartir en la industria, ¿no es cierto? Que tantos retos nos da una industria, si bien es cierto, bastante confrontacional a veces, bastante compleja, pero también con mucha oportunidad para hacer las cosas de una manera productiva, de una manera eficiente, ¿no es cierto? Así que con gusto estar acá el día de hoy con ustedes. Bueno, la primera pregunta, don César, cuando yo le sigo en redes, LinkedIn, en YouTube, y la primera pregunta que me viene a la cabeza después de conocer un poco más sobre su biografía es, ¿pero usted duerme por las noches? De dónde saca la energía para acumular tanta formación y tantos puestos de trabajo diferentes? Gracias, Víctor. No, de hecho es algo, en verdad es algo que siempre a veces comento. Definitivamente hay un tema de esfuerzo, obviamente, muchas personas que como ustedes o yo ven la carrera profesional, no solo en la parte laboral, sino también en la parte de empezar a cosechar temas académicos, ¿no es cierto? Pero yo creo que el gran truco, al menos en mi caso, ha sido que en realidad he disfrutado mucho hacerlo, ¿no? He disfrutado mucho la parte del trabajo y también he disfrutado mucho la parte del estudio, ¿no? Tanto de alumno como en algún momento de poder impartir algún curso. Creo que lo disfruto mucho, lo sigo disfrutando. Y por otro lado, también creo que la sinergia entre la parte laboral y la parte académica
siempre genera un mayor entendimiento de lo que hacemos día a día, ¿no? A veces estamos tan involucrados en la parte laboral que nos olvidamos de los conceptos, ¿no? Que al final son los que ayudan un poquito a trazar el norte de lo que queremos hacer en el día a día laboral, ¿no? Que es bastante vertiginoso, dicho sea de paso, ¿no? Totalmente, ¿no, César? Yo creo que parte de ese éxito que tienes es ese equilibrio, ¿no? Entre la parte de formación y la parte y aplicada, ¿no? Que a veces hablamos con personas mucho más teóricas, ¿no? Pero en su caso, ¿no? Lleva esa teoría, la lleva a la práctica en su día a día, ¿no? Y cómo aporta, ¿no? Esa formación en su día a día en la empresa. Sí, definitivamente. De hecho, una de las cosas que más a mí me llama a poder seguir capacitándome, ¿no? Que en realidad lo hago de una o de otra manera, leyendo un artículo, llevando un curso virtual, en fin, todo lo que puedo tener a la mano es tratar de ver cómo esto lo puedo aplicar en la empresa, ¿no? De hecho, tenemos ahí un poco ya digerido de alguna manera de equivocarnos rápido en algunas cosas, ¿no? Porque al final la idea es trabajar bajo pilotos, en fin, hay varias estrategias para esto, pero yo creo que una de las cosas que trato de hacer siempre es aplicar las cosas que voy viendo en la práctica, porque así me ha traído bastantes réditos, de hecho, ¿no? Es bastante interesante cuando algo no solo se queda en el tema académico, ¿no? Sino que lo puedes llevar justamente al día a día, ¿no? Y da resultados, ¿no? Claro, porque usted ya lleva muchos años en el tema de Lean Construction. ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo le llevó a usted a conocer esta filosofía de trabajo? A ver, de hecho, donde estoy ahora, que es bueno, Productiva, que es la constructora del Grupo Edifica, de hecho, esta empresa la empezamos con 3 amigos de la universidad, ¿no? Por allá por el año 2005, 2006, saliendo de la universidad, eh, empezamos una inmobiliaria constructora. En ese tiempo era solamente Edifica, era una sola empresa que promovía y construía. Y de hecho, uno de los cursos que llevamos, que no había, bueno, en realidad en el Perú, y creo que pasa en muchos países, la rama de gestión de obra o gestión de construcción no es tan desarrollada como, por ejemplo, las ramas de estructuras o de otro tipo de ramas de la ingeniería civil. La cosa es que ahí vimos un par de, bueno, al menos en mi caso, empecé a tener cercanía con un par de textos que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos fue La Meta, ¿no es cierto? De Lijayo Goldratt. Y el otro fue un libro de Virgilio Guío. Virgilio Guío es un ingeniero civil que en paz descanse, falleció ya hace unos años, que trajo todo Lean Construction al Perú alrededor de la época de fines de los 90. Entonces, viendo estas dos cosas, fuimos ya a la cancha laboral, como se dice, y decidimos hacer las cosas de un lado distinto, del lado de la productividad, ¿no? De hecho, empezamos con obras muy pequeñitas nosotros, para que se hagan una idea, obras de 8 departamentos, ¿no? Bastante pequeñitas, edificios de 5 pisos, pero batallamos un poco la informalidad que había en ese tiempo en el país con productividad. Entonces empezamos con herramientas muy simples, con poco conocimiento, pero sí con una idea clara, ¿no? De tratar de hacer las cosas generando valor por intermedio de la productividad. Y bueno, eso es lo que nos ha traído ya estos años a tener un desarrollo mucho más importante, bueno, en el Perú, en varias regiones del país y también ahora por Miami, que estamos con unos proyectos ahí interesantes, que creo que todo al final tiene la misma idea, ya obviamente con mucho más conocimiento, con mucha más estructura y mucha más claridad de las cosas, pero definitivamente así empezó un poco todo este tema de Lean Construction en esos años, ¿no? Qué bueno que 3 amigos desde la universidad ya salgan con esas ganas, ¿no? Y con esa emprendeduría. Y César, perdona, investigando un poquito en Productiva, ¿no? Hay una cosa que dejáis clara, es la misión que tenéis vosotros, ¿no? Y leía que buscáis valor a través de alternativas innovadoras de ingeniería,
sin coste añadido, y que me ha sorprendido y me ha gustado mucho esto, es que lo hacéis promoviendo el desarrollo integral de sus colaboradores. Y me gustaría que esto nos lo pudiera aterrizar y explicar un poquito más, porque me llama muchísimo la atención, de verdad. Claro, de hecho, Jorge, un poco lo que nosotros hemos tenido claro o tratamos de llegar es, digamos, ya hoy por hoy es un poco más aterrizado, donde ya hemos dejado de ser hace muchos años una constructora típica, tradicional, que inicia sus labores. Cuando empieza una obra de construcción, en realidad nosotros trabajamos ya con nuestros clientes muchos meses atrás haciendo preconstrucción, donde ahí en la gestión del diseño hemos aprendido que se puede generar mucho y por eso es que dentro de nuestra misión está colocar estas alternativas de diseño, pero desde el lado de constructabilidad. Desde Es el decir, lado de participáis en la fase de diseño ya y del proyecto. Exacto. Qué bueno. Así es, así es. Y bueno, el lado de los colaboradores, en realidad tenemos varias políticas, pero una de las que podría comentarles es, por ejemplo, nosotros, bajo obviamente ciertos parámetros, le pagamos el 50% de las capacitaciones a todos los colaboradores que quieran estudiar, por ejemplo, un MBA o que quieran estudiar una maestría en construcción o una especialización que tenga que ver, obviamente, con el desempeño de su profesionalismo, del lado laboral dentro de la empresa. De hecho, esa es una de las cosas, entre otras, que tenemos dentro de la empresa, que en realidad muchos piensan que es hacer un gasto innecesario y nosotros en realidad siempre lo hemos visto como una inversión, ¿no? Bueno, es una fidelización, ¿no? Al final creáis un ecosistema propio. Sí, Ya, sí, te da poca rotación, las personas están contentas, tenemos gente que trabaja 10, 12 años con nosotros, que han empezado desde practicantes, por ejemplo, el superintendente que tenemos ahora dentro de la empresa ha sido practicante hace 10 años y ahora es, digámoslo así, la persona que está a cargo de la ejecución de las obras, uno de ellos, digamos, que está haciendo eso. Así que es justamente parte del crecimiento que se tiene dentro de la empresa, ¿no? sin duda, yo creo que la formación al final reviste en la productividad, ¿no? Impacta de lleno en una buena productividad. Entonces, una empresa que sea productiva, pues seguro que apuesta por la formación y así es, bueno, es fantástico. Y ahora que no nos escucha casi nadie, don César, ¿cómo es construir en los Estados Unidos? ¿Es muy diferente de lo que se encuentran ustedes en Perú? Bueno, de hecho, esta es una aventura que hemos iniciado ya hace un año, más o menos. Yo les diría que, bueno, hoy por hoy justamente estamos en la etapa de preconstrucción. Estamos en el primer proyecto en la etapa de preconstrucción. La ejecución la vamos a empezar probablemente en los primeros meses del próximo año, si todo sale bien. Y a priori, bueno, de hecho, ya en una próxima reunión que tengamos les podría contar con más detalle, pero lo que les podría decir que definitivamente lo que hemos encontrado en la costa este de Estados Unidos tiene bastantes diferencias de la costa oeste, ¿no? Que es el lado de California, ¿no? Donde nosotros hemos llevado muchas de nuestras formaciones de Virtual Design and Construction. En realidad, la parte de la Florida, de Miami, es bastante similar a Latinoamérica. Y justamente hemos encontrado una oportunidad bastante grande en trabajar en lo que nosotros ya hacemos acá en Lima, así que estamos bastante ilusionados en hacer el tipo de obra. Definitivamente, la primera diferencia es que se usa mucho más maquinaria, ¿no? Más equipo, eventualmente porque la mano de obra en Estados Unidos es mucho más onerosa que en Latinoamérica. Definitivamente las prioridades cambian y el equipamiento se hace cada vez más digámoslo así, tiene más sentido usarlo, ¿no? Básicamente se podría decir eso, pero al final, interesante. De hecho,
estamos aprendiendo también de eso como en un primer momento lo hicimos acá en Lima. ¿Y el trabajar con esas otras culturas también notáis cambios, aparte de los propios recursos? Sí, bueno, de hecho es interesante porque hay, digamos, de todos los países de Latinoamérica, hay, bueno, también gente de Estados Unidos, de varios estados, que en realidad es muy rico, ¿no? Muy rico conocer, y sobre todo el gran reto está, como comenta Jorge, en interactuar, ¿no? Interactuar y sobre todo trabajar en un punto complejo en construcción que es la confianza, ¿no? De hecho, que de ahí es donde nacen todos los sistemas o entornos o contratos colaborativos, que es también lo que estamos tratando de llevar para allá, ¿no? No, la verdad que no deja de sorprender, que está claro que hay muchas empresas como la suya que ponen que practican con el Lean Construction, que practican de una manera transparente con los procesos y que hablan de confianza, ¿no? Cuán importante es el poder confiar para poder aumentar esa productividad en el sector, ¿no? Volvamos allá a Latinoamérica, volvamos a Perú. Usted durante un tiempo fue presidente del Lean Construction Institute en Perú. ¿Cómo fue su etapa por allí? ¿Cómo lo recuerda? Sí, bueno, a ver, el LSI Perú lo fundamos el año 2011, lo fundamos 5 empresas constructoras y una universidad, la Universidad Católica. De hecho, en ese momento, Jorge Luis Izquierdo, que trabajaba en Graña y Montero, fue un poquito el que nos juntó a estas empresas que, como ya le decía en nuestro caso, alrededor del 2005-2006, ya veníamos haciendo cosas en Lean Construction, pero nos juntamos justamente porque el IGLC 2011, ¿no es cierto? International Group of Lean Construction, ¿no es cierto? Esta suerte de mundial Lean, ¿no es cierto?, que se da todos los años, fue en Lima, y fue el caldo del cultivo un poco para que nos juntáramos como capítulo. De hecho, los 2 primeros años, Jorge Luis estuvo como presidente y luego estuve yo, en realidad, estuve como alrededor de 6 o 7 años como presidente del capítulo, bastante más tiempo, y ha sido una etapa muy bonita porque, de hecho, hemos pasado por varios ciclos económicos dentro del país, donde hemos podido ver muchas empresas buscando al capítulo como un ente de productividad cuando las cosas están bien, ¿no es cierto? Pero también cuando hay una crisis donde también se necesita de repente más aún ser productivos, ¿no? De hecho, tratamos de hacer muchas cosas, o bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho congresos, hemos hecho una suerte de sinergia con la academia, que creo yo la gran diferencia a comparación de otros países es que Lean Construction muchas veces ha venido por el lado de la academia en muchos países. En el caso del Perú, lo impulsamos los industriales, se podría decir, o sea, los que estamos en las constructoras y llamamos a la academia a ser parte de esto, que creo que es un poco la particularidad que tuvimos acá en esos años y hasta ahora en el país, ¿no? ¿Y ha crecido en Perú durante todos esos años? ¿Ha ido creciendo la implementación de Lean? Sí, de hecho no solo como socios, porque empezamos muy poquitos y luego no solo había constructoras, sino nosotros hicimos una suerte de 3 entidades, habían consultores, nosotros pensamos, eh, por ejemplo, en nuestro caso que somos constructoras, eh, necesitamos un ente o una pierna o una parte de la industria que ayude a capacitar, a guardar las formas, que esos eran los consultores dentro del entorno que teníamos. Y por otro lado estaban también los centros estudiantiles, o sea, vale decir la academia o los centros de estudiantes. ¿Por qué? Porque para hacer investigaciones necesitas bastante músculo, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, lo que tratamos de hacer es esta sinergia entre constructoras, consultores y estos centros de estudios para poder hacer investigación, ¿no? Que era lo que nos faltaba un poco. Y de hecho,
eso sigue hasta ahora, ¿no? Definitivamente lo seguimos promoviendo, hemos hecho benchmark entre constructoras, pero siempre partiendo de esta premisa de saber la importancia de cada posición en el, digamos, en el sector, ¿no? No, está muy interesante esa combinación y esa colaboración que han conseguido allí en el capítulo del Lean Construction Institute en Perú. Estaremos de acuerdo, está claro para usted que la formación es muy importante y es por eso también ustedes crearon la comunidad Buenas Prácticas y también usted tiene participa en 4E Construcción, que serían dos entes, ¿no? Para la formación y la divulgación del Lean Construction. ¿Qué nos puede explicar un poco de estos dos organismos? Sí, de hecho, al igual que Buenas Prácticas, 4E Construcción, hay bastantes, digámoslo así, entidades dentro del país que tratan de dar capacitación, o mejor dicho, dan capacitación a todo nivel, porque no solo hay universidades, ¿no es cierto?, que dan, digamos, esta suerte de capacitaciones, que a veces son un poco más estructuradas probablemente, pero en este tipo de empresas, que hay muchas socias del capítulo, ¿no es cierto?, que dan una suerte de capacitaciones mucho más rápidas de un par de semanas o 3, y creo que es importante también poder colaborar con ellos. De hecho, yo he estado un tiempo, digamos, colaborando con varias de estas empresas. Definitivamente es parte de lo que me gusta hacer. De hecho, ya hoy por hoy, el tiempo entre la empresa y ahora el ser papá de nuevo me ha quitado mucho del tiempo que tenía antes, me he alejado un poquito, les soy honesto, del tema académico, pero nada, lo estoy direccionando un poquito a mi canal de YouTube ahora, donde también, al igual que ustedes, trato de dejarle algo, digamos, de conocimiento, ¿no es cierto?, a la industria para que puedan verlo y puedan comentar al respecto, ¿no? Eso quería preguntarle también, César, ¿no? Esa repercusión que tiene en YouTube, que es espectacular, ¿no? Y aportando ahí cantidad de valor impresionante. Y yo me atrevería a hacerle la pregunta con todo este bagaje que tiene, esta visión internacional, perspectiva de crecimiento, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos con este sector? ¿Qué ves dentro de 5 o 10 años vista? ¿Dónde ves que vamos? A ver, yo creo que de hecho, eh, una de las cosas que he podido reafirmar en esta coyuntura, esta coyuntura complicada mundial que tenemos hoy, donde, bueno, he sabido que hay toda una suerte de complejidad política, complejidad económica, que no solamente con las guerras que hay por un lado o por otro, con este tema de guerras comerciales también que existen en todo el mundo, donde, por ejemplo, los precios de los commodities suben y bajan, las tasas de cambio también, y en fin, todas esas cosas que conocemos de hoy en día, lo que he podido reafirmar, creo yo, es que los sistemas colaborativos, donde lo que predomina es la confianza y la claridad, van a ser el paradigma nuevo en construcción. Creo yo porque se acoplan mucho más a un proyecto eficiente, a un proyecto con pocos recursos, o escasos recursos, mejor dicho, donde, digámoslo así, donde en el sistema tradicional, cuando había algo de holgura o más holgura, se podía esconder costes, se podía esconder contingencias y se podía hacer aún negocios, ¿no? Yo lo que he podido darme cuenta en este último año probablemente, es que mientras más claridad hay en el negocio, estas contingencias se pueden manejar de una mejor manera, porque existen en realidad, y creo que va a calar mucho mejor cada vez más, ¿no? Yo creo que, a tu pregunta, Jorge, creo que eso es lo que yo veo
desarrollándose más. En Me realidad hay muchos me gusta ese intentos. futuro que escucho, de verdad. Sí, sí, ojalá. Bueno, don César, estamos llegando al final de la entrevista. La verdad que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. En los créditos de la entrevista indicaremos su contacto, también para que puedan servir en su canal de YouTube, la verdad que comparte muchísima información. Tiene la comunidad Buenas Prácticas, dejamos toda la información. Pero antes de irnos, nos encantaría, por favor, don César, que saber qué se lleva de la entrevista de hoy, qué se lleva de nuestro encuentro. No, de hecho, antes que todo, antes que nada, mejor dicho, agradecerles, Víctor, Jorge, por ese entusiasmo que tienen por compartir alrededor de la filosofía Lean Construction. De hecho, me llevo, creo yo, dos buenos amigos para poder seguir conversando al respecto. Creo que para mí es un honor poder encontrar personas con las que pueda compartir estos temas que tanto nos gustan. Y nada, podernos juntar cuando ustedes gusten, en cualquier otra oportunidad, para seguir comentando al respecto. Pues la verdad que igualmente le seguiremos invitando a participar de otros encuentros. No sé, seguro que nos vamos a ver Será un en alguno placer, por supuesto. de los congresos, de los futuros congresos. Seguro que participaremos y seguro que nos veremos. Y nada más, don Jorge. Pues para cerrar la entrevista, ¿qué podemos decir? Yo lo que añadiría, bueno, César, no sé si eras consciente o no, pero bueno, hemos estado un año casi sin hacer entrevista por motivos personales y teníamos muchas ganas, ¿no? Yo la verdad que hacía tiempo que hablábamos con Víctor a ver cuándo reenganchamos y bueno, por fin hoy mirábamos la fecha y pues justo hace un año que tuvimos que hacer un parón y bueno, pues con ganas de ese arranque de nuevo y seguiremos sin lugar a dudas porque lo que dices, ¿no? Compartimos momentos, aprendemos y disfrutamos con esto como hace César con su trabajo, ¿no? Que para mí es una de las claves de su éxito. Exacto, disfrutar, como decía don César. Así que muchas gracias y recuerda, Jorge, que juntos Construimos. un mundo mejor. Hasta la próxima, porque dentro de poco volveremos. Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te ha gustado nuestro vídeo, puedes hacer 3 cosas. Dale a me gusta, compártelo con familiares, amigos, compañeros y suscríbete a nuestro canal para recibir la notificación de los próximos vídeos. Esperamos verte muy pronto.